Bueno, de vez en cuando, la vida, decía un tema, nos damos algunos lujos. Hoy es uno de ellos. Hablar con una amiga de hace muchos años, cuando no era tan mediática todavía. La doctora Valeria Carrera nos acompaña y siempre es un gusto hablar con una mujer que cree en el derecho, que cree en la justicia y que además es hincha de Boca. Hola, Vale. La verdad hay que decirse, sí, hincha de Boca, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Es verdad todo lo que dijiste, somos amigos desde hace mucho tiempo y yo tengo que hacer un reconocimiento. Como vos decías, cuando no era tan conocida, que te cubran una noticia, que difundan un tema de una causa, era muy difícil. Y vos siempre estuviste dispuesto, lo mismo que Mendoza para mí fue un lugar en donde yo tenía la palabra cedida y siempre permitida. Así que muchas gracias. Huelga decirlo, generosidad con generosidad se paga. Así como cuando no eras tan mediática y nos atendías y podíamos decir cosas de lo que hacías y todo, el paso del tiempo ha hecho que desde lo profesional crezcas mucho y nos seguís atendiendo con la misma cordialidad de siempre. Eso se agradece. Por supuesto, ¿cómo que no? Vale, acabas de denunciar al presidente porque se arrogó la potestad de manejar la justicia, parece. Él la metió presa. Sí, vamos a decirle, por si hay algún televidente que no estaba en tema, que con el escándalo de Spert, el presidente iba a dar una nota el día domingo al, entre comillas, periodista Luis Majul. En el marco de esa entrevista que yo la vi porque quería ver qué respuesta daba del tema de Spert y del narcotráfico y demás, dijo esta frase que yo voy a repetir, que dijo, eh, yo tomé la decisión de meterla presa. ¿A quién? A Cristina, ¿no? Entonces yo dije, no, no, voy a retroceder. Puse el flow, fui para atrás, volví a escuchar lo mismo. Escuché cómo el periodista, como digo, Luis Majul, al escuchar esto se alarmó igual que yo y dijo, no, 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 usted no se inmiscuye en la justicia, ¿no? Y ahí el presidente dice, no, 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 quiero decir, bueno, empezó con eso, ya el sincericidio había ocurrido, la confesión también. Me levanté del sillón, que estaba viendo la tele, me puse en la computadora desde la que ahora te estamos charlando, y tipié la denuncia porque esto es ni más ni menos que intromisión de un poder a otro poder, esto es ir contra la Constitución, la cual establece que tenemos un sistema republicano con división de poderes, con poderes independientes, recordemos, poder ejecutivo, la presidencia y los ministerios, el poder legislativo, nuestros representantes, diputados y senadores, y el poder judicial, los jueces en general. Y Es una gran definición y un marco teórico el que has hecho, ¿eh? sí, teórico, pero eso es lo que debe ser. Cuando uno de los actores confiesa que no lo hizo, bueno, por favor, intervengan porque esto no puede ser tolerado. El Código Penal te dice en el artículo 248, aquel que se irrogue facultades o atribuciones que no le corresponden está incurso en delito y tiene que incluso ser inhabilitado. Entonces, tipié esa denuncia y aparte pedí algo. Yo dije, bueno, si está reconociendo que tomó la decisión de meterla presa y él no es juez, entonces los que tomaron esta decisión actuaron fuera de la ley. Y si es fuera de la ley, esto hace de nulo, torna nulo la sentencia, el fallo que condenó a Cristina no solamente a estar presa, sino a algo peor, que es la proscripción de por vida. Me encaminé, lo hice, lo sorteé el domingo a la noche, el lunes ya tenía un número de causa, juzgado, el juzgado de Rafecas, interviniente. A promedio de la media mañana, el doctor Dalbón también interpuso la misma denuncia, o por lo menos por el mismo hecho. Se sumó a mi denuncia, que era la primera, y también, te cuento, llamé y me contacté, perdón, con el doctor Beraldi, que es el abogado personal de la expresidenta, su defensor, una persona exquisita, realmente un colega que uno dice, qué honor que sea un abogado de esa talla quien defiende a la expresidenta. Y le puse a disposición la denuncia y le conté este planteo que había hecho de la posible nulidad que todo esto pueda acarrear. Así que estamos con eso.
Apenas han pasado 48 horas, en el país ha pasado de todo en esas 48 horas. Sé que esto es un tema que interesa, eh, pero te voy a ser franca. Frente a las cosas que yo veo de este gobierno, esta es una denuncia en muchas otras denuncias que seguramente es pasible el presidente. Varias de ellas las he hecho yo también. Desde la incitación a la violencia, desde, bueno, a ver, se me van ahora de la cabeza, pero sí este plan genocida contra los adultos mayores, recortando medicamentos, vetando el aumento jubilatorio. La verdad que es muy ingrato este pasaje de la historia que nos toca a los argentinos. Vale, yo no te quiero llevar a hacerte preguntas incómodas, pero vos has visto que la justicia en nuestro país, esa entelequia que es la justicia, por ahí son grandes tiempistas como los zagueros en el fútbol para salir a cortar al costado, de cómo apurar, cómo cajonear determinadas causas. Y estos son gestos hacia el gobierno de turno. ¿Vos cómo ves? Porque la justicia actual podría haber hecho jalea declarando inconstitucionalidades de los decretos de necesidad y urgencia, de ley, de toda esa historia. Y no, ha hecho muy poquito. Pero le tiembla la lapicera al Poder Judicial. Le tiembla la lapicera porque no quiere ser el que defina cuestiones políticas, porque no se quieren jugar. Y aparte, porque en cada planteo de inconstitucionalidad de estas leyes que vienen a podar, a pasar la motosierra por nuestros derechos, los derechos de todos, derechos laborales, hasta el derecho a tener una ruta en condiciones, ¿sí? Porque se terminó la obra pública, etcétera, el cierre de todo lo que es investigación, ciencia, tecnología, etcétera, por decirte algunas cosas, ¿no? Privatizaciones, ventas de inmuebles, de predios y de cuestiones que hacen a la soberanía nacional y a nuestro patrimonio. Pero bueno, todo eso no quieren bajar el martillo porque también hay intereses creados y la justicia siempre mira para el lado del poderoso. ¿Te acordás del Martín Fierro, ese amigo del juez? Y la verdad que todos nosotros, los ciudadanos de a pie, no somos amigos de jueces, no somos un número que les representemos un algo en la balanza. Sin embargo, todos estos pools de inversión, empresarios, no quiero decir narcotraficantes, pero los cabecillas de inversores, de cripto, de banca privada, de la patria financiera, esos son los que todavía prioriza la justicia, que yo te diría que va más allá del color político. Siempre es un arrime a la derecha y al establishment más conservador y oligarca de la Argentina. ¿Y sabes cuándo arranca? Perdón que tome la palabra. En 1930, la Corte Suprema de la Nación convalidó el primer golpe de Estado que fue contra Irigoyen. A partir El de ahí, abuelo de la Reta integraba esa corte. también estaba Pueyrredón. A partir de ahí, todos los golpes de Estado adquirieron legitimidad. Y si hace memoria a tu audiencia, cuando se daban los comunicados de la dictadura, cuando se daban los anteriores comunicados de otras autoridades militares que tomaban el poder, en primera fila tenías a mira cómo me marqué acá como las charreteras, me equivoqué, tenías en primera fila a los jueces de la Corte Suprema. Es muy escalofriante ver los comunicados de la dictadura con ese público ahí adelante, convalidando absolutamente. Mira, cuando ocurrían los golpes de Estado, más específicamente el que más cercano tenemos en el tiempo, la dictadura, se cerraba el Congreso y todos los intendentes fuera eran nombrados militares, interventores. Eh, Sin embargo, nadie cerraba el Poder Judicial, nadie removía jueces, ¿entendés? Este vínculo con el poder, con la derecha y con la opresión al ciudadano viene desde 1930. ¿Qué opinión te merece la elección de los jueces por el voto popular, como México, que es un paso, ¿no? Mira, es admirable lo de México. Yo creo que para eso, mira, te voy a caer antipática, para eso no estamos preparados todavía en la Argentina. En un país
y fíjate cómo me van a tirar piedras ahora con lo que voy a decir, en un país en donde hoy, ahora, a esta hora, mientras nosotros hacemos la nota, se está definiendo si una candidata que quedó de cabeza de lista, estoy hablando de la lista de la Libertad Avanza y el PRO, ¿no? El macrimileísmo, tenían primero a Espert, de candidato en la provincia de Buenos Aires, después a Karen Reichert, una chica, y después a Santilli. El gobierno quería poner primero a Santilli porque se fue Espert, ¿no? Le pidieron la renuncia y se fue. Sin embargo, hoy el juez electoral, eh, se me fue el nombre del juez electoral, perdón. Eh, se me fue. Si a vos te acordás, yo no. Dijo que no, que la primera de la lista tenía que ser Karen Reichert. O sea, se corre toda la lista. ¿Sabés qué se está rosqueando en este momento? Le están pidiendo la renuncia a ella para que pueda subir primero Santilli. Entonces, en un país que te digita de esa manera las listas, y que incluso se ha comprado lugares para las listas, esto fue denunciado por propios de la Libertad Avanza, eh, ¿podríamos confiar que estamos preparados ahora para elegir jueces de esa manera? Yo digo que no, que tenemos que tener una transición. ¿Cuál es la transición? Esta cuestión de hacer elecciones de jueces, de magistrados en audiencia oral y pública, ¿se entiende? Como antes se evaluaban las privatizaciones, que debían ser así, como antes se evaluaban los aumentos de los Pero, servicios en vale, las pero tarifas nosotros públicas. en Mendoza tenemos una serie de audiencias públicas por la cuestión tarifaria, por lo Claro, que acá quiera, pero no son vinculantes. O sea, voy y protesto, es para hacer catarsis, ¿eh? no, pero cuando vos tenés el pliego de un juez, nosotros tenemos la posibilidad, que no todos los ciudadanos lo saben, de leerlas, ¿no? Y vos podés presentar impugnaciones. Por ejemplo, no, este juez no porque fue accionista de tal empresa que tuvo tantos despidos y también intervino como abogado en tal cosa. Hay incompatibilidades. Entonces, creo que más allá de lo vinculante o no, vos tomás información de esas impugnaciones no vinculantes, pero las utilizás para la impugnación formal Generás una presión. del pliego de un juez, porque es muy distinto a fijar una tarifa. Pero sí sería una operatoria intermedia para que, por ejemplo, también hacer que cada 4 años rindan cuentas y tengan que ser reelegidos en su cargo, no un cargo in eternum. Nosotros acá tenemos jueces que desde que son nombrados hasta que deciden irse o se mueren, son jueces. Vos fíjate que tuvimos un juez Fight que hasta los 90 y pico de años hubo que pedirle por favor la renuncia. Y una persona pierde capacidades a medida que va creciendo, ¿se entiende? Que va envejeciendo. Por lo menos tendrías que hacer una reválida. Ahora la edad de los jueces es hasta los 75 años, pero también hay que combatir esto de la familia judicial. Vos no te podés encontrar que el yerno de una jueza es conjuez en otro fuero, que el hijo de un juez es fiscal en otro lado, porque entonces hay siempre un vínculo y hay un favoritismo según las amistades y la familia de que se trate, ¿no? Pero que hay que ir a una depuración, a algo más. Mira, te voy a dar un ejemplo más. Vos no te imaginás la cantidad de jueces que hacen falta. Hay juzgados acéfalos cubiertos por un juez, tres juzgados cubren. Eso no es administrar justicia, se superpone todo. Claro, como son jueces de familia, jueces comerciales, a nadie le importa porque la política no está ahí. La política está en Comodoro Pi, en los penales, en un contencioso administrativo, suponte, pero para la persona común el hecho de la justicia es lenta se da porque tenemos ese déficit en el Poder Judicial. No hay fondos, no está organizado como para la cantidad de reclamos y demandas que tienen los ciudadanos. Eso también hay que Yo, hacerlo. en tu condición de mujer del derecho, yo respeto esto de los tiempos y de que seguramente hay transiciones que debemos pasar. Creo que también necesitamos acordarlo socialmente esto, pero hay una cosa que me preocupa. La lentitud en estos cambios lleva a la fuga del Estado, que pasa a estar ausente, y aparecen otros poderes que se instalan. Tenemos países donde el narcotráfico es patrón y sota, o sea, hace acción social, hace beneficencia, genera empleo, desplaza al Estado. Es terrible.
Bueno, eso está pasando en países en donde el Estado no fue destruido por dentro, como dijo Milei, yo soy el topo del Estado, lo vengo a destruir. Imagínate lo que pasa en países como el nuestro, que está pasando por esta etapa en donde se están quitando potestades, funciones y obligaciones del Estado. Recordemos lo que pasó el año pasado, cuando se quitaron los controles que regulaban las obras sociales y las prepagas. La gente no podía pagar la cuota. ¿Y qué pasó? Mucha gente se quedó sin prepaga, que era clase media pura, ¿no? Cuando el Estado desaparece, empezás a tener problemas de epidemias, de enfermedad, volvió como el sarampión, y vos lo que decías de cómo la transversalidad del narcotráfico, vos sabés quiénes fueron los primeros que asumieron el rol del Estado antes que el narcotráfico. Las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas yo he notado que han tomado ese rol del Estado de contener, de tratar de agrupar, de tratar de dar clases de apoyo a los chicos, de tratar de contener al desempleado, de organizar los comedores. Eso llegó y el narco lo que hace es territorialmente te genera la deuda. La deuda con el narco es una deuda de honor, no es la deuda de que te pagó el cajón de tu padre cuando se murió, ¿se entiende? No es que consiguió 4 chapas cuando vino un tornado o un temporal. Es esta cuestión de la lealtad con el que conoces en el barrio. Y eso se paga, ¿sabes cómo? Con mano de obra prácticamente gratis o paga, pero que te mete en el delito igual, ¿no? Hablo de ser dealer primero, después mula y después prostitución, como estas chicas que mataron ferozmente en la provincia de Buenos Aires, con narcos que venían de la capital federal. El narcotráfico es un tema que excede el narcomenudeo, el narcotráfico. Vos fijate que hoy estamos hablando, si me habilitás, a ver cómo se metió en la política y tiene candidatos propios. Espert, por ejemplo, José Luis Espert, contémosle a la audiencia, que era es un diputado de la Nación, que se candidateaba ahora como cabeza de lista por los libertarios, por la provincia de Buenos Aires, y saltó un vínculo, ¿sí?, con un narcotraficante que tenía ya el pedido de extradición, pero la causa está desde el 2021. Y entonces ahí viene el tiempismo que vos me decías. ¿Por qué estaban demorando esa causa de la extradición del narcotraficante y a la vez por qué demoraban la causa del lavado de dinero que hoy procesó a Expert? Y yo te decía por qué hoy lo procesó y por qué hoy se firmó la extradición. Porque los periodistas sacaron un informe de la justicia de Estados Unidos y como lo hizo un diario de la derecha, todos le creyeron, ¿entendés? Si lo hubiese sacado otro diario, Página 12, C5N, un trabajo de alguna web que investigue y demás, no lo hubieran tomado en serio, pero como lo publicó La Nación y como el informe y la sentencia venía de Estados Unidos, entonces acá se hizo eco la justicia y en 24 horas hizo lo que no hizo en 4 años, ¿escuchaste? En 24 horas hizo lo que no hizo en 4 años. Valeria, el ciudadano común, que en definitiva es el usuario del servicio de justicia, ¿cómo participa? Primero, que no tiene el conocimiento técnico; segundo, que no tiene el poder político para hacerlo, para remover un poquito esto. O sea, siempre estoy pensando en la participación ciudadana, que en lo político se da entre comillas, pero se da un poco más. ¿Cómo nos preocupamos y cómo aportamos para mejorar esta entelequia que se llama justicia? Qué difícil. Mira, lo que hay que hacer es lo que yo siempre digo, nunca bajar los brazos. Mirá que he tenido momentos en donde digo, bueno, yo dejo esto porque ya no puedo luchar contra molinos de viento, porque es todo contra mí, pero sin embargo, las fuerzas surgen porque, ¿cuál es la otra opción? ¿Ir a hacer justicia por mano propia? No, no es cierto que no. ¿Dejar que todo nos pase por arriba? No. ¿Convertirte en un ser apático, en una de esas personas que dice, yo no, yo soy apolítico, o yo no me meto, o todo me resbala? No, no podés vivir ajeno a la realidad. Entonces lo que digo es, primero, priorizar tu lucha personal, tu lucha por un derecho, tu reclamo judicial del tipo que sea, y después ser parte de reclamos colectivos,
una marcha, mensajes en redes sociales, la charla de la esquina, la charla en el café, la charla en familia. Dije charla, no dije pelea, porque la pelea no te suma, porque el que está peleando no está dispuesto a escuchar al otro. En cambio, cuando nosotros conversamos, intercambiamos, Movilizarnos nos ayuda. ¿cómo? Movilizarnos nos ayuda en el tema justicia. Esto, pero la movilización es la herramienta típica de la democracia. Es importantísimo. Vos no te olvides que en la antigua Grecia y en Roma todo se dirimía levantando la mano en una plaza. Bueno, aquellos que tenían un estatus social no eran todos iguales, pero Correcto. es importante, vos fíjate los mensajes, que no son oídos por este gobierno, pero sin embargo los obligan a replantearse cómo defender su posición. Cuando fue el ataque a la universidad pública y gratuita de la cual yo soy egresada, si no, no podría estar hablándote, no tendría la posibilidad de haberme recibido. Salió masivamente la gente a la calle, la gente que había estudiado, la gente que no estudió, la gente que ni siquiera tenía hijos en la universidad. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que si te cortan eso, que es lo que nos diferencia de muchísimos países, nos estás cortando la calidad a futuro de nuestra población, porque no todos nacimos para estudiar. Sin embargo, que es necesario que haya una capa que sí lo logre, que pueda hacer un invento, que pueda investigar una cura para una enfermedad, que pueda aportar algo desde su Movilidad conocimiento. social. Y más, bueno, ese es el otro condicionante, pero que ese es más individual. La movilidad social es el distintivo de este país. Es aquel que podía decir mi hijo el doctor, que no era una simple frase. Esa frase englobaba el tipo que no había logrado llegar al estudio, pero que con su trabajo y en un país que le daba la posibilidad y la igualdad a todos de llegar, podía tener el orgullo de decir que su hijo era doctor. Así te puedo contar mil casos. Yo soy primera generación también universitaria de mi familia. Y eso es un distintivo que tenemos diferencial en toda Latinoamérica. No nos lo pueden arrancar. Vale, Movilización, a eso voy. vos sabés que comparto en un 100% lo que decís, pero hay cosas que están casi institucionalizadas, que las tenemos encarnadas, pero que con el paso del tiempo y otras generaciones, y ya hasta toleramos que, bueno, pero habría que, me estoy refiriendo a las penas que están purgando militares que actuaron durante el proceso. Bueno, pero démosle la domiciliaria, que en el gobierno de Macri, cuando quisieron aplicar el 2x1 o darle domiciliaria, salió No la puedo. gente a la calle. Sí, sí, Cada el vez 2 por... sale menos. Esto con el paso del tiempo no se va desgastando. Bueno, ¿esto sabes por qué ocurre? Primero porque te los quieren pintar a los genocidas, digamos, genocidas, torturadores, apropiadores de chicos, personas capaces de tirar desde un avión otro ser humano vivo. Personas que 40 y pico años después siguen callando dónde están esos cuerpos, siguen callando dónde están esos niños. Se Lo sigue más repitiendo el delito. Sí, lo más cruel y lo más siniestro pasó en esos años de dictadura. Ahora esos señores son viejitos, te dicen tan viejitos, pero lo que pasa es que no purga con la edad o sus achaques físicos los hechos que ocurrieron. Es un símbolo que estén purgando prisión, como los crímenes del holocausto. Tienen que purgar prisión, simplemente se les quita la libertad. Ellos quitaron la dignidad, la vida, la identidad. No podemos, pero yo te voy a decir por qué la gente está con ese, y bueno, no vayamos, no es tan grave, porque hubo una campaña muy efectiva de la derecha contra los derechos humanos. La campaña era que los derechos humanos eran un curro, la campaña era que hubo dos bandos, la campaña era La teoría de los dos demonios. claro, la teoría de los dos hermanos, desprestigiar o poner en tela de duda si eran 30.000. Yo siempre digo, ¿no? No me voy a meter en discutir si eran 30.000, porque tampoco nunca discutí si habían sido 7 millones de muertos en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, a manos de los nazis, ¿no? Me refiero, hubo muchísimos más muertos soldados, digámoslo también. Sí, sí. Así que no me extraña esta apatía que hay de la gente porque la campaña
yo digo la gota que horada la roca todos los días, si te meten en la cabeza eso, vos fíjate que corría el año 2020, no, 2021, perdón, y yo tenía COVID. Tenía COVID y entonces al tener COVID estaba aislada en un cuarto. Ya había pasado lo más fuerte del COVID, pero igual me aislé porque vivo con mi mamá, que es muy, muy mayor y era alguien con riesgo. Y entonces tenía la tele para ver todo el día. Y vi cómo juró. Primero vi en Intratables un programa en donde se volvía a cuestionar los 30.000 y volvíamos con los dos demonios y volvían a justificar horrores. Y a los pocos días vi cómo Victoria Villarruel asumía como diputada jurando por las víctimas del terrorismo. Y yo dije, bueno, esto no puede ser así, porque un día van a jurar por las víctimas del terrorismo, que son muertos que también merecían justicia en su momento, pero de delincuentes comunes, no de terrorismo de Estado. Y entonces en ese momento redacté una ley contra la negación, ¿no? ¿Cómo se llama? Contra... eh, bueno, el negacionismo, contra el negacionismo. Y no conseguí diputados que me pongan la firma y lo presenten. ¿Y sabes por qué? Porque sigue siendo el tema de los derechos humanos un tema piantavotos. Para muchos es, deja, eso ya fue resuelto, ya hicimos los juicios, ya Néstor se ocupó, y ahí siento que nos ganaron totalmente la batalla porque vos tenés Chile que tiene una ley contra el negacionismo. No te estoy diciendo Francia que la tiene, te estoy diciendo Chile. Te estoy diciendo Chile, una ley contra el negacionismo. No tomamos el ejemplo de el pueblo judío que no deja de recordar día tras día, año tras año, lo que fue ese holocausto. Eh, A pesar algo de que que les hoy día está gobernada por un grupo político que ejecuta las mismas políticas. Ese es el Estado de Israel. Yo te digo el pueblo judío. Sí, El sí, sí, pueblo sí. cultivó la memoria. ¿Sabes para qué? Porque no va a ocurrir eso otra vez. Está ocurriendo tal vez al revés, como vos me decís, con los niños de Gaza, con la población de Palestina, pero no al revés. Nunca más se va a dar al revés, porque sembraron la alerta mundial de ese tema, ¿entendés? Lo hicieron perfectamente y yo los aplaudo, ¿eh? Los aplaudo de pie. Ese es Nosotros ganar la batalla cultural. Claro, nosotros deberíamos tener esa conciencia de pueblo arrasado, devastado. Aunque te digan, yo nunca tuve ningún pariente, mis amigos no eran de ese tipo, yo no andaba en cosas raras, A mí por nunca algo, me pasó nada. claro, por algo será, ¿te acuerdas? Bueno, debemos desterrar todo eso y ponernos la conciencia que esto nos pasó a todos, aunque no hayas tenido a alguien cercano. Esto nos pasó a todos y si nosotros no nos ponemos piolas, memoriosos, nos puede pasar otra vez. Y en ese nos puede pasar otra vez. Yo no te digo que vengan con un falcón verde, pero una vez, hace 3 4 años, me dieron un premio y yo dije, ojo, que los falcón verde ahora son juzgados, se entiende, jueces, los que vienen a perseguirte y a desaparecerte, porque desaparecerte es el equivalente a quitarte los derechos civiles. Uno de ellos, el Convertirte derecho, en NN. ¿eh? Convertirte en NN. De convertirte en un perseguido político o en una persona proscripta, ¿entendés? Entonces ahí sí cierra lo que yo decía hace esos años que te cuento. Pero bueno, todo esto es un ejercicio que nos va a costar mucho, en donde tienen que ver mucho ustedes los medios de comunicación, muchísimo. Por eso siempre el ataque es a los medios de comunicación, porque el medio de comunicación te abre la puerta para que vos puedas escuchar, evaluar otra cuestión y no todo el día el adoctrinamiento que tenés de los medios hegemónicos, pasándote una misma noticia 5 o 7 veces para que termines convencido. Sí, hay, vamos a decir, a ver, ¿qué te puedo decir? Hay corrupción, pero son 7 veces la misma noticia sobre una denuncia de corrupción. Sí, hay inseguridad, ojo, hay inseguridad, pero si te lo pasan 7 veces un crimen, vos salís creído que vas a salir a la calle y te van a matar. ¿Se Te entiende? generan sentido. Te generan sentido, tal cual. Es más viejo que la injusticia, esto de miente, miente, que algo queda. Bueno, acá es repite, 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 que algo va a quedar. Después vos te das cuenta que se pauperizó el nivel en los medios de comunicación, y me voy a hacer cargo de que me digan que soy una vieja, ¿no?
no se cuida el idioma. Yo defiendo mucho el idioma. Defiendo el idioma porque nosotros tenemos un idioma rico, florido, con miles de palabras que significan muchas más cosas que lo que podés decir con 200 palabras. Y hoy los chicos jóvenes hablan con 200 palabras, con emoticons, con todo el tiempo esta virtualidad, que la celebro, bienvenida, me ahorra tiempo, un montón de cosas, pero yo necesito eh, mantener, no recuperar, mantener el diálogo, mantener la cercanía, mantener el intercambio, mantener la imaginación, abrirme a viajar a otros mundos, a otros tiempos, a otras geografías, a través de, ya no te digo una lectura, porque cuesta, de una buena película, de una buena película, y no que todo sea me voy a ganar enemigos rápido y furioso, ¿viste? O un tipo matando a 30 personas. No, Y hasta eso para entrar mí en un estadio de ocio que sea de ocio creativo, de desarrollar, que es donde se desarrollan las capacidades y las potencialidades. Vale, siempre es un gusto hablar contigo. Hacía años que no lo hacíamos profesionalmente y vamos a seguir, casi no digo haciendo una columna semanal, pero jorobándote para que nos cuentes cosas. Creo que la justicia es una de las patas, creo que necesita cambios, creo que tiene que tener un sustento social de la pirámide de los de abajo, que aportemos, que digamos, que que reclamemos, discutamos, ¿no? que reclamemos, que Eh, reclamemos. Mira, para terminar, en febrero del 2022, en febrero del 2022, se hizo una enorme marcha, el 1 de febrero del 2022, frente a tribunales acá en Capital Federal. Te puedo asegurar que fue multitudinaria, multitudinaria. Yo pensé que iba a cambiar algo, no cambió nada, pero porque fue una sola marcha. Debimos haber sido consecuentes y a insistir, ¿se entiende? Y que en cada ciudad se repita el reclamo, porque lo que pasa en Buenos Aires pasa en todo el país. Se la replica. última y cortita, ¿cuándo te Sí. vamos a ver en una lista? Ya a esta altura estoy pensando que acompañe a Riquelme en la conducción de Boca para la reelección, pero política, digo. No, no, digamos que, te voy a ser sincera, yo no tengo padrinos políticos y entrar a la política se entra de la mano de alguien y yo no tengo ni el armado político ni el padrinazgo político, entonces lo que hago es ser un ser político las 24 horas del día, en donde mi pensamiento y mis acciones vayan enfilados hacia mi ideología, lo cual también me habilita a ser jueza o crítica de los propios. Y eso es una gran libertad. Se agradece que estés y se agradece como sos. Un abrazo inmenso. Un abrazo para vos y todo Mendoza. Chau, chau.